Tras 25 años de matrimonio, su marido la llamó vieja, frígida y acabada, y la vendió al hombre de la montaña por unos pocos pesos y su libertad. Soledad tenía 50 años, estaba en la menopausia, y Roberto la culpaba de que su matrimonio se hubiera vuelto frío y sin pasión. La entregó como sirvienta a Daniel, un hombre 15 años menor que ella, creyendo que al menos serviría para limpiar su cabaña. Pero lo que Roberto nunca imaginó fue que ese hombre joven vería en Soledad lo que él jamás supo ver. Y meses después, cuando Roberto la volvió a ver y fue tras ella, lo que Soledad le dijo lo dejó en shock. Antes de comenzar, dale like a este video y suscríbete al canal. Ahora comencemos. La habitación olía a sábanas viejas y resentimiento acumulado. Soledad estaba sentada al borde de la cama, con su camisón de algodón pegado a la espalda por el sudor de otra ola de calor. Roberto la miraba desde el otro lado del cuarto, con una expresión que ella conocía demasiado bien. Disgusto apenas disimulado. «Otra vez», dijo él, su voz cargada de desprecio. «Ni siquiera lo intentas ya». Soledad apretó las manos sobre su regazo. El calor le subía por el pecho, por el cuello, incendiándole las mejillas. Se quitó el chal con manos temblorosas, tratando de respirar. «Tengo calor, Roberto. Es la menopausia. Ya te lo expliqué. Siempre es la menopausia. O el cansancio. O el dolor de cabeza. Excusas». Se acercó, mirándola de arriba abajo. «Tienes 50 años, Soledad. Tu cuerpo está acabado, seco, viejo. Ya no sirves como esposa». Las palabras la golpearon como bofetadas. 25 años de matrimonio reducidos a esto. Un cuerpo que, según él, había dejado de funcionar. «No es verdad», susurró ella, pero su propia voz sonaba débil, sin convicción. «¿No? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que fuiste una mujer de verdad para mí? ¿Cuándo fue la última vez que no te quejaras de que te dolía, de que estabas cansada, de que no podías?» Se rió, un sonido cruel. «La viuda de Mendoza tiene 48 y su marido está más feliz que nunca. El problema no es la edad, Soledad. Eres tú. Siempre has sido tú». Soledad bajó la vista, las lágrimas quemándole los ojos, porque una parte de ella, la parte que Roberto había moldeado durante años, le susurraba que quizás él tenía razón. Quizás ella era el problema. Quizás su cuerpo realmente estaba roto, acabado, inútil. «Hay una mujer en el pueblo vecino», continuó Roberto, ajustándose el cinturón. «Joven, de buena familia. Su padre ya me dio permiso para cortejarla». El mundo de Soledad se detuvo. La casa de su suegra olía a café amargo y a la colonia barata que la vieja mujer usaba desde siempre. Soledad estaba sentada en el sofá de la sala, rodeada por la familia de Roberto, su suegra Alma, de labios finos y ojos duros como piedras, su cuñada Teresa, que no perdía oportunidad de hacerla sentir menos, y Roberto, recostado contra la pared con los brazos cruzados. «25 años», comenzó Alma, su voz cortante. «25 años, y nunca le diste un hijo a mi Roberto. Y ahora, encima, ni siquiera puedes cumplir tus deberes de esposa». Soledad quiso defenderse, pero las palabras se le atascaban en la garganta. «Es la menopausia, mamá», dijo Teresa con falsa compasión. «A los 50, las mujeres ya no sirven para el matrimonio. Es natural que mi hermano busque opciones más jóvenes». «No son solo los 50», agregó Alma. «Conozco mujeres de esa edad que todavía hacen felices a sus maridos». Pero ella, señaló a Soledad con desdén, ella siempre ha sido frígida. Desde el principio. Soledad sintió que el piso se abría bajo sus pies. ¿Frígida? Esa palabra, esa horrible palabra que Roberto había empezado a usar hace años, ahora salía de boca de su suegra. «Roberto merece ser feliz», continuó Teresa.
Merece una mujer que lo haga sentir hombre, no una vieja amargada que solo se queja. Nadie la defendió, ni una sola voz se alzó en su favor. Su propio silencio era una condena. Roberto finalmente habló, empujándose de la pared. Ya tomé una decisión. No puedo divorciarme. Le traería vergüenza a la familia. Pero puedo deshacerme de ella de otra manera. Soledad lo miró, el miedo apretándole el pecho. ¿Qué quieres decir? El hombre de la montaña bajó al pueblo ayer. Busca a alguien que le limpie la cabaña, que cocine. Le ofrecí tus servicios. Aceptó. El mundo se volvió borroso. ¿Me vas a...? Venderte es una palabra fea, dijo Alma con frialdad. Prefiero decir que te estamos reubicando, donde puedas ser útil, aunque sea para algo. Teresa sonrió. Al menos así servirás para algo, Soledad, aunque sea para limpiar la mugre de un ermitaño. Soledad no lloró. Ya no le quedaban lágrimas. La plaza del mercado bullía con el movimiento de la mañana. Vendedores gritaban sus precios, niños corrían entre los puestos, y en medio de todo ese caos, Roberto arrastraba a Soledad hacia el pozo central donde un hombre esperaba. Daniel era imposible de ignorar. Alto, de hombros anchos y brazos musculosos que hablaban de trabajo duro. Tendría unos 35 años, barba oscura bien recortada, y ojos que observaban todo con una calma inquietante. Cuando Soledad se acercó, él la miró directamente, sin el desprecio al que estaba acostumbrada, pero tampoco con amabilidad. Solo curiosidad. «Esta es ella», dijo Roberto sin preámbulos, como si estuviera vendiendo una mula. Soledad. 50 años. Está en la menopausia, así que no esperes nada en ese sentido. Pero sabe limpiar, cocinar, lo básico. ¿Puede serte útil en la cabaña? Daniel no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron a Soledad de forma evaluativa, pero no lasciva. La miraba como si intentara leer algo en ella que Roberto nunca se había molestado en buscar. ¿Tiene alguna enfermedad?, preguntó Daniel finalmente, su voz grave y neutra. Solo la menopausia. Ya sabes, lo que les pasa a las viejas. Calores, mal humor, cuerpo que no funciona. Roberto se rió. Pero para lo que necesitas, sirve. Soledad mantuvo la mirada en el suelo. La humillación era demasiado grande para soportarla mirando a los ojos. ¿Cuánto?, preguntó Daniel. Roberto vaciló. 100 pesos, y te libras de mantenerla. 50, respondió Daniel sin emoción. Y un saco de harina. El regateo sobre su valor como si fuera ganado defectuoso hizo que Soledad quisiera desaparecer. Pero se quedó ahí, de pie, mientras los dos hombres negociaban su destino. Roberto aceptó casi de inmediato. Sacó un papel arrugado de su bolsillo, un contrato garabateado con letra irregular. «Firma aquí», le ordenó a Soledad, empujando el papel hacia ella. Ella leyó las palabras con ojos nublados. Transferencia de responsabilidad conyugal. Incapacidad de cumplir deberes maritales por razones de edad y condición física. Liberación de obligaciones. Con mano temblorosa, firmó. Porque ya no le quedaba dignidad que proteger. Daniel contó 50 pesos en monedas sobre el borde del pozo y señaló un saco de harina en su carreta. «Vamos», dijo simplemente, sin crueldad, pero sin calidez. Soledad lo siguió porque ya no tenía otro lugar a donde ir. El sendero hacia la montaña era empinado y pedregoso. Daniel caminaba adelante con pasos largos y seguros, cargando su mochila y el saco de harina como si no pesaran nada. Soledad tropezaba detrás, sus piernas débiles, su cuerpo agotado por años de sentirse inadecuada. No hablaban. El único sonido era el crujir de las piedras bajo sus pies y el canto distante de los pájaros. Soledad sentía el sol golpeándole la nuca, el calor acumulándose en su pecho, y entonces llegó.
La ola de calor comenzó en su estómago, una llamarada que subió por su torso, su cuello, su cara. El sudor brotó instantáneamente, empapándole la blusa, goteándole por la espalda. Su corazón se aceleró, el aire se volvió denso. Se detuvo, tratando de respirar, quitándose el chal con manos desesperadas. Daniel se detuvo también, volteándose. La observó durante un momento que a Soledad le pareció eterno. Ella esperaba el comentario burlón, el suspiro de impaciencia, el recordatorio de que era vieja y defectuosa, pero él simplemente se acercó, destapó su cantimplora y se la ofreció. «Bebe», dijo. Soledad tomó la cantimplora con manos temblorosas y bebió. El agua estaba helada, y cuando corrió por su garganta, sintió un alivio tan grande que casi llora. Daniel esperó en silencio. No dijo nada sobre su sudor, sobre su cara roja, sobre su cuerpo traicionándola una vez más. Solo esperó. Cuando Soledad terminó de beber, él tomó el pequeño bulto de pertenencias que ella cargaba y lo añadió a su propia mochila. «Es pesado para ti», dijo simplemente. No era lástima. Era un hecho. Continuaron subiendo, pero esta vez Daniel caminaba más lento, ajustando su paso al de ella. Cuando Soledad tropezó, él extendió una mano para estabilizarla. Cuando necesitó descansar, él se detuvo sin quejarse. Al llegar a un claro donde se veía todo el valle abajo, Daniel se detuvo nuevamente. El pueblo se veía pequeño desde ahí, insignificante. «Lo que sea que te hayan dicho allá abajo», dijo Daniel sin mirarla, «se queda allá abajo. Aquí arriba no me importa tu edad, ni tu menopausia, ni lo que tu marido piense de ti. Aquí solo importa si quieres empezar de nuevo». Soledad lo miró, buscando en su perfil barbudo alguna señal de engaño. Pero sus ojos, cuando finalmente se volvieron hacia ella, eran serios y directos. No respondió porque no sabía qué decir, pero algo pequeño, algo que creía completamente muerto, parpadeó débilmente en su pecho. Tal vez todavía había esperanza. La cabaña de Daniel era completamente distinta a lo que Soledad había imaginado. No era la guarida sucia y descuidada de un ermitaño, sino un hogar. Las paredes de madera estaban pulidas, el piso barrido, y había cortinas limpias en las ventanas. Un fogón de piedra irradiaba calor en el centro, y el olor a pino fresco llenaba el aire. Daniel dejó su mochila junto a la puerta y señaló hacia una habitación al fondo. «Ese es tu cuarto», dijo simplemente. Soledad parpadeó, confundida. «¿Mi cuarto?» «Sí. Tiene cama, un armario pequeño, una ventana. Nadie entra sin tu permiso». La miró directamente. «Aquí tienes tu espacio, tu privacidad. Eso no es negociable». Ella entró lentamente en la habitación. Era pequeña pero acogedora. La cama tenía mantas limpias. Había una lámpara de aceite en la mesita de noche, y la ventana daba a un claro del bosque, donde los últimos rayos de sol pintaban todo de oro. «Yo duermo en el otro cuarto», continuó Daniel desde la puerta, sin entrar. «Si necesitas algo, solo llama, pero no voy a molestarte. Tu habitación es tuya». Soledad se volvió hacia él, buscando en su rostro algún doble sentido, alguna trampa. Pero él solo la miraba con esa calma desconcertante. «No entiendo», dijo ella finalmente. «Roberto dijo que me necesitabas para limpiar, cocinar». «Sí, pero no eres una esclava. Eres una persona que vive aquí. Si quieres cocinar, bien. Si quieres limpiar, bien. Pero no porque yo te obligue, porque decides hacerlo». Se apoyó en el marco de la puerta. «Mira, Soledad, no sé qué te hizo tu marido, pero aquí, en esta casa, tienes dignidad. Siempre». Ella se quedó sin palabras. Durante 25 años había sido tratada como una carga, como algo defectuoso que había que tolerar. Y ahora este hombre, este extraño 15 años menor que ella,
Le estaba ofreciendo algo que había olvidado que existía. Respeto. ¿Por qué? Susurró. Daniel se encogió de hombros. Porque todos merecen ser tratados como seres humanos. Incluso tú, aunque te hayan convencido de lo contrario. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en el umbral. Descansa. Mañana podemos hablar sobre cómo organizarnos, sin prisa. Y la dejó sola, con su habitación, su privacidad y por primera vez en años un pequeño trozo de libertad. Los días comenzaron a tomar forma. Soledad se levantaba temprano, preparaba el desayuno más por costumbre que por obligación. Daniel trabajaba con la madera en su taller detrás de la cabaña, tallando muebles que luego vendía en el pueblo. Regresaba al mediodía para comer. Y por las noches cenaban juntos junto al fogón. Las conversaciones eran simples al principio. ¿Necesitas más leña? La despensa está baja en sal. Pero había algo diferente en la manera en que Daniel hablaba con ella. No le daba órdenes, le hacía preguntas. ¿Qué te parece si preferirías que...? Soledad notó otras cosas también. Cuando tenía una ola de calor durante el día y el sudor empapaba su espalda, Daniel simplemente abría las ventanas sin comentar. No había burla en sus ojos, ni disgusto. Solo una aceptación silenciosa de que así era su cuerpo ahora, y no había nada malo en ello. Una tarde, mientras ella lavaba los platos, otra ola llegó con fuerza. Dejó caer el paño, tratando de respirar, quitándose el chal con manos temblorosas. Daniel, que tallaba un trozo de madera en la mesa, se levantó sin decir nada. Abrió la puerta para que entrara la brisa fresca y le trajo un vaso de agua del pozo. «Gracias», murmuró ella, avergonzada. «No tienes que agradecerme por tratarte como persona», respondió él, volviendo a su trabajo como si nada. Era la primera vez en años que Soledad no sentía la necesidad de disculparse por su propio cuerpo. Por las noches, después de cenar, Daniel a veces tallaba pequeñas figuras de madera mientras ella remendaba ropa. A veces hablaban de cosas sin importancia: el clima, los árboles, los pájaros que visitaban la cabaña. A veces simplemente compartían el silencio. Y Soledad comenzó a darse cuenta de algo perturbador. Se sentía cómoda, no amenazada, no juzgada, solo presente. Daniel nunca la miraba con lástima, tampoco con deseo. La miraba como si fuera exactamente lo que era: una mujer de 50 años que había sido tratada cruelmente y merecía algo mejor. Y por primera vez, Soledad comenzó a preguntarse si tal vez, solo tal vez, Roberto había estado equivocado sobre ella. Tal vez el problema nunca había sido su cuerpo. Tal vez había sido el hombre que la hacía sentir avergonzada de él. La lluvia golpeaba el techo de la cabaña con fuerza esa noche. El fuego crepitaba en el fogón, lanzando sombras danzantes por las paredes. No había manera de evitar la conversación. Estaban atrapados ahí, juntos, con solo el sonido de la tormenta llenando los silencios. Daniel tallaba un pequeño búho de madera. Soledad remendaba una camisa, pero el peso de las palabras no dichas se volvía cada vez más pesado. «¿Por qué te vendió?», preguntó Daniel de repente, sin levantar la vista de su trabajo. «Tu marido. ¿Por qué realmente?». Soledad dejó de coser. Sus manos temblaron ligeramente. «Porque ya no le servía. Tengo 50 años. La menopausia. Mi cuerpo cambió. Ya no podía. Ya no funcionaba como él quería». ¿Funcionaba? Ella sintió el calor subiendo a sus mejillas, pero no era una ola de la menopausia. Era vergüenza. Ya sabes, como esposa, en la intimidad. Roberto decía que estaba seca, que era fría, que mi cuerpo estaba roto. Daniel finalmente levantó la vista. Sus ojos oscuros la estudiaban con una intensidad que la hizo sentir desnuda. ¿Y tú le creíste? ¿Por qué no iba a creerle? Es verdad,
La menopausia cambia todo. El deseo, la capacidad de sentir. Ya no soy joven. Soledad. Daniel dejó el búho en la mesa. Tu cuerpo cambió. Eso es un hecho. Pero cambiar no significa romperse. Y definitivamente no significa que dejaste de ser mujer. Ella negó con la cabeza, las lágrimas amenazando con salir. No entiendes. Él tenía razón. Yo soy frígida. Siempre lo he sido. Nunca sentí lo que se supone que una esposa debe sentir. O tal vez, dijo Daniel suavemente, ¿nunca estuviste con un hombre que se preocupara por hacerte sentir algo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Soledad lo miró, las palabras atascándosele en la garganta. La menopausia no mata el deseo, continuó él. La falta de respeto sí. El maltrato sí. Un hombre que te hace sentir avergonzada de tu propio cuerpo, ese sí mata todo. Se inclinó hacia adelante. No eres frígida, Soledad. Estuviste congelada. Hay una diferencia. Algo dentro de ella se quebró. Las lágrimas finalmente cayeron silenciosas, mientras 25 años de culpa comenzaban a deshacerse. Una semana después, durante la cena, llegó la peor ola de calor que Soledad había tenido en meses. El sudor brotó instantáneamente, empapándole la blusa, goteándole por la espalda. Su corazón se aceleró. El aire se volvió denso. La habitación dio vueltas. Se levantó bruscamente, derribando su silla. Lo siento, yo necesito... Pero antes de que pudiera huir a su habitación para sufrir en privado como siempre hacía, Daniel ya estaba de pie. Sin decir palabra, abrió la ventana de par en par. La brisa fresca de la noche entró como una bendición. Luego fue al pozo y volvió con un paño mojado en agua helada. Se lo entregó sin mirarla a los ojos, dándole privacidad incluso en ese momento. «Ponte esto en la nuca», dijo simplemente, volviendo a su silla y continuando con su cena como si nada hubiera pasado. Soledad se quedó ahí, parada, con el paño frío en las manos, mirándolo con una mezcla de asombro y algo más profundo que no sabía nombrar. «Yo lo siento», susurró. «Sé que es desagradable. Roberto siempre decía que era repugnante, que parecía una vieja enferma». Daniel la interrumpió, su voz firme pero no dura. Roberto era un idiota. Ella parpadeó, sorprendida. Él la miró directamente ahora. Es tu cuerpo ajustándose a una nueva etapa. No hay nada repugnante en eso. Nada desagradable. Es natural. Y aquí, en esta casa, no tienes que esconderte. No tienes que disculparte. No tienes que sentir vergüenza. Nunca. Las lágrimas quemaban sus ojos. ¿Por qué eres tan...? ¿Por qué no te importa? ¿Por qué me importaría? Daniel se encogió de hombros. Todos tenemos cuerpos que cambian, que se adaptan, que a veces nos traicionan. Eso no nos hace menos dignos de respeto. Hizo una pausa. Y tú, Soledad, mereces respeto, aunque te hayan enseñado a creer lo contrario. Ella se sentó lentamente, el paño frío contra su nuca, y por primera vez en años no sintió la necesidad de esconderse. Se quedó ahí, en la mesa, dejando que el aire fresco la enfriara, dejando que Daniel la viera en su momento más vulnerable. Y él solo siguió cenando, conversando sobre el búho que estaba tallando, como si verla sudar y temblar fuera la cosa más normal del mundo. Porque para él lo era. Las semanas se convirtieron en un mes, y luego en 2. La rutina en la cabaña era simple pero llena de pequeños momentos que Soledad había olvidado que existían. Daniel traía flores silvestres del bosque y las dejaba en la mesa, sin decir nada. Ella aprendía sus comidas favoritas y las preparaba cuando notaba que había tenido un día pesado de trabajo. Las conversas se volvieron más profundas. Ya no hablaban solo del clima o las tareas. Hablaban de sueños que habían abandonado,
de miedos que nunca habían compartido, de versiones de sí mismos que habían enterrado. ¿Alguna vez quisiste algo más que ser esposa?, preguntó Daniel una noche mientras tallaba. Soledad se detuvo con la aguja en el aire. Cuando era joven, quería ser maestra. Me encantaba leer, enseñar a los niños del vecindario. Pero Roberto dijo que eso era una tontería, que mi lugar era en casa. No es una tontería, respondió Daniel. Todavía podrías hacerlo. Nunca es tarde. La idea la asombró. ¿Todavía podría? ¿A los 50? Una tarde, mientras Soledad ponía la mesa para cenar, Daniel le pasó un plato. Sus manos se rozaron, solo un segundo, pero fue como si una chispa eléctrica la atravesara. Soledad retiró la mano rápidamente, sorprendida por la sensación. Daniel la miró, sus ojos sosteniendo los de ella por un momento más largo de lo necesario. No dijo nada, pero había algo en su mirada que hizo que el corazón de Soledad latiera más rápido. Esa noche, acostada en su cama, Soledad tocó su propia mano donde él la había rozado. Sentía un hormigueo, una calidez que no tenía nada que ver con la menopausia. Era deseo, y la aterraba porque había creído que eso había muerto en ella para siempre. Era una mañana soleada cuando sucedió. Soledad estaba preparando el desayuno, tarareando una canción que su madre solía cantar. No se había dado cuenta de que Daniel había entrado hasta que habló. «Tienes un rostro hermoso cuando sonríes». Ella se congeló, la cuchara suspendida sobre la olla. Se volvió lentamente, segura de que había escuchado mal. ¿Qué? Daniel estaba apoyado en el marco de la puerta, observándola con esa calma desconcertante. Sonríes poco, pero cuando lo haces, tu rostro se ilumina. Es hermoso. Soledad sintió el calor subiendo a sus mejillas, pero no era una ola de calor. Era algo más. Yo no soy hermosa. Tengo 50 años, arrugas, canas, y tienes ojos que han visto mucho, una boca que dice verdades incluso cuando duelen, y una fuerza que no sabías que tenías. Se acercó un paso. La belleza no tiene fecha de vencimiento, Soledad. Y tú la tienes. Ella no supo qué responder. Roberto nunca la había llamado hermosa, ni siquiera cuando eran jóvenes. Siempre había algo que criticar. Su nariz era demasiado grande, sus caderas demasiado anchas, su pelo demasiado rebelde. Esa noche, Soledad se miró en el pequeño espejo de su habitación. Realmente se miró, no con los ojos críticos de Roberto, sino con ojos nuevos. Vio las arrugas alrededor de sus ojos, las marcas del tiempo en su piel. Pero también vio algo más. Vio a una mujer que había sobrevivido. Una mujer que todavía estaba aquí, todavía de pie. Y por primera vez en años no sintió vergüenza al verse. La noche era clara, llena de estrellas que brillaban como diamantes sobre la montaña. Soledad y Daniel estaban sentados en el porche, envueltos en mantas, observando el cielo en silencio. El aire entre ellos se había vuelto denso, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Los silencios ya no eran cómodos, eran expectantes, vibrantes. «Soledad», dijo Daniel finalmente, su voz más grave de lo usual. «¿Puedo preguntarte algo?» «Sí». «¿Alguna vez has sentido algo por mí?» El corazón de ella se detuvo. Podía mentir, podía retroceder, protegerse, pero después de todo lo que él le había dado, merecía la verdad. «Sí», susurró. Daniel se volvió hacia ella, sus ojos buscando los de ella en la penumbra. «¿Puedo besarte?» Soledad sintió el pánico subiendo por su garganta. «Yo no sé si puedo. Mi cuerpo, la menopausia. Roberto siempre decía que besar a una vieja era...» No me importa lo que Roberto decía. Daniel se acercó lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería. Solo me importa lo que tú quieres. Tengo miedo,
admitió ella. Miedo de no poder sentir nada. Miedo de decepcionarte. No hay manera de que me decepciones. Solo quiero que sepas que te deseo. Toda tú. Tu edad, tu menopausia, tus miedos, todo. Cuando sus labios finalmente se tocaron, fue suave, casi tímido. Pero Soledad sintió algo explotar en su pecho. No era fuego violento, era calidez, ternura, y sí, deseo. Correspondió el beso, sus manos temblando mientras tocaba su rostro. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Yo sí sentí, susurró ella, asombrada. Sí sentí. Daniel sonrió. Lo sé, y no hay prisa para nada más, solo necesitaba que supieras. Pasaron 3 semanas desde ese primer beso. 3 semanas de besos robados, de manos entrelazadas, de miradas que duraban demasiado. La confianza entre ellos se había vuelto algo sólido, inquebrantable. Una noche, después de cenar, Daniel tomó su mano. ¿Quieres quedarte conmigo esta noche? Solo si quieres. Sin presión. Soledad sintió el miedo familiar, pero también algo más fuerte. Confianza. Lo que sucedió esa noche no fue lo que Roberto le había hecho creer que debía ser la intimidad. No hubo prisa, ni exigencias, ni dolor disfrazado de pasión. Daniel fue paciente, atento, deteniéndose cada vez que ella mostraba el más mínimo signo de incomodidad. Le preguntó qué le gustaba, qué no. Escuchó cuando ella dijo que necesitaban ir despacio. Y cuando finalmente estuvieron juntos, fue con una ternura que Soledad nunca había conocido. No fue perfecto. Su cuerpo no respondía exactamente como cuando tenía 20 años. Pero respondía, sentía. Y cuando Daniel la sostuvo después, besando su frente con reverencia, Soledad lloró. ¿Te lastimé?, preguntó él, preocupado. No, sollozó ella. Es solo que yo no estaba rota. Nunca lo estuve. Roberto me hizo creer que sí, pero no era verdad. Daniel la apretó contra su pecho. Nunca estuviste rota. Solo estabas con el hombre equivocado. A la mañana siguiente, cuando Soledad despertó en brazos de Daniel, sintió algo que no había sentido en 25 años de matrimonio. Paz. No vergüenza por su cuerpo. No culpa por no ser suficiente. Solo paz. Y la certeza de que merecía esto. Merecía ser deseada, amada, respetada. A los 50 años, con menopausia, con arrugas, con todo lo que Roberto había llamado defectos. Merecía ser feliz. 4 meses habían pasado desde que Soledad llegó a la montaña. 4 meses en los que se había transformado de una mujer quebrada en alguien que apenas reconocía en el espejo, pero en el buen sentido. Ese día había bajado al pueblo con Daniel para comprar provisiones. Caminaban por la plaza, mano en mano, cuando el viejo comerciante Esteban la vio y casi dejó caer su caja de manzanas. ¿Doña Soledad?, preguntó, incrédulo. ¿Es usted? Ella sonrió. Sí, don Esteban. ¿Cómo está? Yo bien, pero usted se ve... Buscó las palabras. Se ve resplandeciente, como si hubiera rejuvenecido 10 años. Y era verdad. El peso que había llevado durante 25 años se había ido de sus hombros. Su piel brillaba. Sus ojos tenían vida. Y cuando reía, lo hacía con todo el cuerpo. La noticia corrió por el pueblo como pólvora. ¿Vieron a Soledad? Parece otra mujer. La que Roberto vendió por vieja ahora parece más joven que él. El hombre de la montaña debe tener algún secreto. Roberto escuchó los murmullos en la cantina. Al principio no les creyó, pero cuando 3 personas diferentes mencionaron lo radiante que se veía su ex esposa, la curiosidad y algo más oscuro, celos quizás, lo consumieron. 2 días después, subió a la montaña. Llegó al atardecer, y lo que vio lo dejó paralizado. Soledad estaba en el porche de la cabaña, riendo, mientras Daniel le mostraba una figura tallada. Ella se veía feliz, ligera,
viva. Y cuando Daniel la abrazó por la espalda, y ella se recostó contra él con total confianza, Roberto sintió algo que no esperaba: envidia. Soledad, llamó Roberto, su voz cortando el momento como un cuchillo. Ella se tensó, volteando lentamente. Cuando vio a Roberto parado al borde del claro, su expresión cambió. Pero no fue miedo lo que Roberto vio en sus ojos. Fue algo más duro. Resolución. Daniel se colocó instintivamente frente a ella, pero Soledad puso una mano en su brazo. «Está bien», dijo suavemente. «Puedo manejarlo». Roberto subió los escalones del porche, estudiándola con ojos que no podían creer lo que veían. «Te ves diferente». «Estoy diferente. Vine a hablar contigo, a solas». Miró a Daniel con desdén. «Todo lo que tengas que decir, puedes decirlo frente a Daniel». Roberto apretó la mandíbula. «Cometí un error, Soledad. Fui demasiado duro contigo, pero todavía estamos casados ante la ley. Puedes volver a casa. Podemos empezar de nuevo». Ella se rió, pero no había humor en el sonido. «¿Empezar de nuevo? ¿Después de que me vendiste como si fuera ganado defectuoso?» Estaba frustrado. «Tú no eras como antes». «No», lo interrumpió ella, su voz subiendo. «Yo era exactamente quien siempre fui, solo que mi cuerpo cambió, como cambia el cuerpo de todas las mujeres a los 50. Pero tú me hiciste creer que eso me convertía en algo roto, inútil, acabado». Se acercó un paso y Roberto retrocedió inconscientemente ante la fuerza en sus ojos. «Tú me llamaste frígida. Me dijiste que mi cuerpo no servía, que la menopausia me había convertido en algo repugnante. Me hiciste sentir vergüenza de ser mujer, de envejecer, de existir». Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de rabia contenida durante años. «Pero este hombre 15 años menor que yo, me mostró la verdad». Roberto miró a Daniel, luego a ella. «¿Qué verdad?» «Que yo nunca estuve rota, que tú no sabías amar, que la menopausia no me hizo menos mujer. Tu crueldad sí me hizo menos yo». Las lágrimas corrían por su rostro, pero su voz era firme como roca. «Tú me convenciste de que a los 50 mi vida se había acabado. Pero aquí, en esta montaña, con este hombre que me trata con respeto, descubrí que apenas estaba comenzando». Roberto abrió la boca, pero no salieron palabras. «Ahora vete», dijo Soledad con una calma helada. «Y no vuelvas. No eres bienvenido en mi vida. Nunca más». Roberto intentó un último argumento. «Legalmente aún eres mi esposa. Puedo...». Daniel finalmente habló, su voz grave y peligrosa. «Si intentas usar la ley contra ella, yo usaré la verdad contra ti. Todo el pueblo sabrá que vendiste a tu esposa como esclava. ¿Quieres esa reputación?». Roberto los miró a ambos, humillado, derrotado. Sin otra palabra, bajó de la montaña mientras el sol se ponía a sus espaldas, cargando con la vergüenza de saber que había destruido algo valioso y nunca podría recuperarlo. Una semana después de la visita de Roberto, Daniel y Soledad bajaron juntos al pueblo para hablar con el magistrado. Llevaban el contrato que Roberto había hecho firmar, además de testimonios de varios vecinos que habían presenciado la transacción. El magistrado, un hombre de 60 años con lentes gruesos, leyó los papeles con expresión cada vez más seria. «Esto es una barbaridad», murmuró finalmente. «Vender a una persona como si fuera propiedad. Esto no tiene validez legal alguna. Es más, es un delito». Soledad sintió como si un peso de 100 kilos se levantara de sus hombros. «El matrimonio queda anulado por causa de abandono y maltrato», declaró el magistrado, estampando su sello en un nuevo documento. «Usted es legalmente libre, señora Soledad, y si su exmarido intenta algo, enfrentará cargos». Cuando salieron de la oficina, Soledad se detuvo en medio de la plaza. El sol brillaba sobre el pueblo. Los niños jugaban,
Los vendedores pregonaban sus mercancías. Todo era igual, pero ella era completamente diferente. «Soy libre», susurró, probando las palabras en su lengua. Daniel tomó su mano. «Siempre lo fuiste. Solo necesitabas un papel que lo confirmara». Esa noche, en la plaza, varias mujeres se acercaron a Soledad. Mujeres de su edad, algunas mayores, algunas menores. Una de ellas, Rosa, de 52 años, le tomó las manos. «Mi marido también me dice que soy inútil por la menopausia», susurró. «Pero verte a ti, me das esperanza de que no es verdad». Soledad la abrazó. «No es verdad, nunca lo fue, y mereces mejor». En ese momento, Soledad comprendió que su historia no era solo suya. Era la historia de miles de mujeres que habían sido hechas sentir avergonzadas de envejecer, de cambiar, de ser humanas. 2 meses después, en una ceremonia pequeña en el claro frente a la cabaña, Daniel y Soledad se casaron. No hubo iglesia pomposa ni vestido blanco. Soledad usó un vestido azul simple que Daniel le había comprado, con flores silvestres en el pelo. Él usaba su mejor camisa y una sonrisa que iluminaba su rostro. El magistrado subió a la montaña para oficiar la ceremonia. Algunos vecinos del pueblo que habían apoyado a Soledad también vinieron. Rosa estaba ahí, con lágrimas en los ojos. El viejo Esteban trajo vino de su bodega como regalo. Cuando llegó el momento de los votos, Daniel tomó las manos de Soledad entre las suyas. «Soledad, cuando te conocí, estabas rota no por tu edad ni por tu cuerpo, sino por años de que te dijeran que no eras suficiente. Hoy prometo recordarte cada día que eres más que suficiente, que eres extraordinaria, que tu edad no te define, tu corazón sí. Te amo no a pesar de tus 50 años, sino incluyendo cada uno de ellos, porque te hicieron quien eres». Soledad apenas podía hablar a través de las lágrimas. «Daniel, tú me devolviste algo que creí perdido para siempre. La capacidad de sentirme viva, deseada, valiosa. Me enseñaste que el amor verdadero no conoce edad, solo conoce respeto. Prometo amarte con la misma paciencia y ternura que tú me has mostrado, por todos los años que nos queden». Cuando se besaron como marido y mujer, los presentes aplaudieron, y Soledad supo, con certeza absoluta, que había encontrado su lugar en el mundo, no en un valle de vergüenza y juicio, sino en una montaña de respeto y amor. 5 años después, la cabaña en la montaña había crecido. Daniel había construido un porche más grande y un pequeño taller donde Soledad daba clases de lectura a los niños del pueblo los fines de semana. Su sueño de ser maestra, abandonado durante tanto tiempo, finalmente se había hecho realidad. Soledad tenía 55 años ahora. Su cabello era completamente gris, las arrugas alrededor de sus ojos más profundas. Y era más feliz de lo que nunca había imaginado posible. Daniel, a sus 40 años, la miraba con el mismo deseo y respeto que el primer día. La menopausia de Soledad había pasado por sus etapas. Su cuerpo se había adaptado. Y juntos habían navegado cada cambio con paciencia y amor. Una tarde, mientras preparaban la cena juntos, Daniel la abrazó por detrás y besó su cuello. Soledad se recostó contra él, sonriendo. «¿Feliz?», preguntó él. «Más de lo que creí posible», respondió ella. La historia de Soledad es un recordatorio poderoso. La menopausia no es el fin de la feminidad ni del deseo. Es simplemente una nueva etapa que requiere comprensión, respeto y amor. Con la pareja correcta, una mujer puede florecer a cualquier edad. El problema nunca es el cuerpo que envejece. El problema es el corazón que se niega a amar con dignidad. Si te ha gustado esta historia, suscríbete al canal y deja tu like. Nos vemos en la próxima historia.